¿Cómo se produce el error E2 en aire acondicionado? El error E2 se produce cuando el sensor de temperatura del ambiente interior, o sensor de temperatura del local, no funciona correctamente. Ahora iniciemos con las definiciones básicas. ¿Qué es el sensor de temperatura del ambiente interior? El sensor de temperatura ambiente interior es un dispositivo que mide la temperatura del aire en la habitación. Está ubicado en la unidad interior del aire acondicionado. El sensor de temperatura es una resistencia eléctrica que recibe corriente eléctrica de la tarjeta o placa de control. La resistencia eléctrica del sensor cambia cuando cambia la temperatura, originando un cambio de voltaje en la corriente eléctrica que suministra la tarjeta electrónica. Este cambio de voltaje es captado por la tarjeta o placa electrónica. El sensor envía esta señal a la tarjeta o placa electrónica. La tarjeta o placa electrónica utiliza esta información para ajustar la potencia de refrigeración o calefacción. ¿Cómo solucionar el error E2? Primeramente se recomienda tomar las siguientes medidas. A. Comprueba el filtro de aire. Un filtro de aire obstruido puede interferir con el funcionamiento del sensor de temperatura ambiente interior. B. Reinicia el equipo. A veces, un simple reinicio puede solucionar el problema. C. Consulta el manual del usuario. El manual de usuario puede proporcionarte más información sobre cómo solucionar el error E2. Si el problema persiste, entonces, realice los siguientes pasos. 1. Verificar el sensor de temperatura ambiente interior dañado o defectuoso. Este es el problema más común que causa el error E2. 1. Desconecte el sensor y, con un multímetro en la posición, mida la resistencia eléctrica entre los dos cables del sensor. 2. El sensor no se puede examinar sin desconectarlo. Para medir la resistencia de un sensor con un multímetro, sigue estos pasos. 1. Asegúrate de que el multímetro esté configurado para medir resistencia. 2. Utiliza las puntas de prueba del multímetro para tocar los terminales del sensor. 3. Anote la lectura mostrada en el multímetro. 4. Compara la lectura obtenida con los valores especificados en el manual del usuario del sensor. 5. Si la lectura obtenida es significativamente diferente a los valores especificados, el sensor puede estar dañado y debería ser reemplazado. Ten en cuenta que la resistencia del sensor variará dependiendo de la temperatura. Es importante asegurarte de que el sensor esté en un ambiente estable y a la temperatura recomendada para obtener una medición precisa. Para medir si la alimentación de voltaje del sensor es correcta con un multímetro, sigue estos pasos. 1. Asegúrate de que el multímetro esté configurado para medir voltaje. 2. Utiliza las puntas de prueba del multímetro para medir el voltaje en la conexión de los terminales del sensor. Si el voltaje que muestra el multímetro es negativo, debe intercambiar las puntas de prueba del aparato de medición que acabó de colocar en los terminales de conexión. 3. Anote la lectura mostrada en el multímetro. 6. Si el voltaje es muy bajo o no está presente, es posible que haya un problema en el circuito eléctrico del equipo y deba ser investigado. El sensor puede dañarse por un golpe, una caída o una sobrecarga eléctrica. También puede desgastarse con el tiempo. Para solucionar este problema, deberás reemplazar el sensor de temperatura ambiente interior. Puedes comprar un sensor de repuesto en una tienda de suministros para aire acondicionado. 2. Verificar la conexión del sensor de temperatura ambiente interior suelta o dañada. Asegúrate de que la conexión del sensor esté correctamente conectada al equipo. Si la conexión está suelta o dañada, puede causar un problema de comunicación entre el sensor y la unidad exterior. Para solucionar este problema, vuelve a conectar la conexión del sensor. Si la conexión está dañada, deberás reemplazarla. 3. Verificar la placa electrónica dañada. En casos muy raros, el error E2 puede ser causado por una placa electrónica dañada. La placa electrónica controla el funcionamiento del aire acondicionado.
Si la placa está dañada, puede causar problemas con el sensor de temperatura ambiente interior. Para solucionar este problema, deberás reemplazar la placa electrónica.